Retomamos el contacto, la conversación con el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas de nuestro país, para hablar sobre estas dos leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, la Ley de Apoyo Humanitario y la del Ordenamiento de Finanzas Públicas. Economista, gracias por seguir con nosotros. Por favor, sus impresiones sobre estas dos leyes. Sí, la ley humanitaria buscaba 1.200 millones de dólares de recursos para el fisco. El gobierno entendió que no tenía el apoyo suficiente en los votos en la Asamblea y prefirió sacarla para tratar de rescatar cosas importantes de esa ley y también salvar lo más importante para el gobierno, que es el tema del Código de la Finanza Pública. Por suerte para el gobierno pudo aprobar las dos leyes, eso nos da mucha tranquilidad, sobre todo en el tema de las finanzas públicas, para poder asegurar recursos de los organismos multilaterales, que es lo único que tenemos acceso de financiamiento para este año de pandemia. Hubiera sido muy complicado para el país tener un resultado fallido en el tema de leyes para poder ir a buscar recursos del Banco Mundial, el Fondo Monetario, BIDICAP, lo cual no hemos tenido hoy día esa dificultad y seguiremos recibiendo recursos para poder enfrentar la pandemia, ya que es lo que necesitamos en estos momentos. Economista, la aprobación de estas leyes ahora en la Asamblea Nacional pasan a manos del presidente de la República, quien tendrá que pronunciarse sobre el contenido revisado y aprobado por el Poder Legislativo hasta el próximo 15 de junio. Pero ¿en qué medida estas dos propuestas de ley logran aliviar en algo la economía de nuestro país en medio de esta emergencia provocada por el COVID y una crisis económica que ya la veníamos arrastrando desde hace años? Sí, en el tema legal, por ejemplo, la relación laboral, empleado, trabajador, esto esclarece un poco más el asunto, cómo pueden administrarse. Se supone que sin esta ley hubiera podido ser muy fácil el acuerdo entre las dos partes para poder llegar a una reducción de salario, una reducción de jornada laboral, pero es mucho mejor con un marco legal que sea mucho más claro. Entonces, eso ayuda a que la cantidad de despidos pueda parar en la economía, que la gente pueda decir, vamos a tratar con un poco menos empleados, tratar de producir, vender y generar riqueza, que es lo que los ecuatorianos necesitamos, sobre todo recursos para poder llevar el pan a la mesa. Entonces, la ley humanitaria tiene esa ventaja, tiene también esquemas de control de los alquileres, y faltaría ver cómo queda al final del día con el tema de los asuntos bancarios, si vamos a tener plazos más largos de créditos, tasas de interés ligeramente más bajas, es decir, hay que chequear cómo va acomodándose todos los actores que tengan que observar el asunto de los recursos. La liquidez es lo más importante en la economía y es lo que tiene que la ley tratar de facilitar. Y en el Código de las Finanzas Públicas es mucho más sencillo. El mensaje que estaba buscando el gobierno desde octubre pasado, que era un control mayor a las reglas fiscales, un control mayor a la necesidad de bajar el endeudamiento con algo más de flexibilidad y tratar de decir, no solamente tenemos que controlar el gasto del gobierno, el gasto del presupuesto general del Estado, sino que ir un poco más allá con el tema de los gobiernos nacionales, de las entidades de seguridad social, respetando su autonomía, pero estableciendo techos para que no se desborden el crecimiento en algunos casos que pudieran traer problemas, que al final es el Ejecutivo, el Estado, el que tendrá que ir a salvar con financiamiento o con recursos adicionales. Economista, sobre la ley de apoyo humanitario aprobada en la Asamblea Nacional, ya se han generado ciertas críticas desde sectores puntuales de la sociedad ecuatoriana. Las organizaciones sindicales de trabajadores y demás han cuestionado lo aprobado en la Asamblea Nacional porque aseguran que el tema relacionado a los acuerdos en el ámbito laboral precariza este ámbito. ¿Había otra opción para poder abordar este tipo de temas relacionados a la relación laboral entre empresas o empleadores y trabajadores? Sí, es bastante claro, esperado que haya este tipo de dificultad con los gremios laborales, ¿no? Ellos están defendiendo su espacio, representan ellos al 40%, un poco menos del 40% del sector
que tiene trabajo estable, hay un 60% de la población que está en desempleo y subempleo, que no nos representa absolutamente nadie. La crisis va a hacer que de este 40% que están empleados pasen al subempleo y luego al desempleo si es que no se actúa rápido. Hay que actuar también por la totalidad de los ecuatorianos. No hay una ley perfecta, digamos, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay que tratar de salvar lo que podamos salvar. Si es con un poco menos de sueldo, tocará hacerlo con un poco menos de sueldo, nos tocará ajustarnos al interior del sector privado en lo que tiene que ver con menos gastos de los individuos para acomodarse a una reducción salarial, ojalá temporal. Tocará también esperar en el sector público algún tipo de acción similar. Economista, también se excluyó de la propuesta de ley de apoyo humanitario todo lo que tiene que ver con las contribuciones. Ahora, lo que se esperaba recaudar a través de las contribuciones de las personas naturales y de las empresas para poder generar un fondo que permita también apoyar a las personas de menos recursos económicos en el país, afectadas seriamente por esta situación económica que se está viviendo, ¿cómo se puede suplir? Ahora, ¿cuál es la opción del gobierno para enfrentar también esta necesidad? Sí, quizás es importante cuantificarlo. El gobierno esperaba un déficit fiscal inicial de 3.600 millones de dólares. Con la pandemia, el déficit podría llegar fácilmente a 9.000 millones de dólares antes de que el gobierno pueda entrar a apoyar con recursos a las empresas y a las personas. Ajá. Si es que el gobierno puede cumplir su plan de poner más de 6.000 millones de dólares para atender la crisis, que es lo que también han puesto otros países o programado otros países para atender la crisis, un 6-7% del Producto Interno Bruto, estaremos hablando que el gobierno necesitaría algo así como unos 16.000 millones de dólares para atender déficit fiscal y financiamiento y el pago de las deudas y obligaciones. En esos 16.000 millones estaban los 1.200 millones de dólares que el gobierno esperaba recaudar con la ley humanitaria. Al estar por fuera, entonces simplemente el hueco sigue siendo enorme, 16.000 millones. Claro. Ahora tendrá que ver cómo encuentra o algo más de recursos en el exterior o algo más de recorte local. Es la tarea del gobierno, no es una tarea fácil, es una tarea que tendrán que irla cumpliendo, revisando línea por línea donde hay espacio de recortar un gasto innecesario que no afecte tampoco a la economía. Y desde su punto de vista, ¿por dónde tendría que venir ese reajuste o ese recorte? Sí, el gobierno tiene espacio en bienes y servicios de consumo, que es un rubro que al año representa 2.000 millones de dólares. Ahí tendrá que recortar todo lo que sea en gastos de movilización, donde pueda ir haciendo caja, vendiendo vehículos, donde pueda hacer caja, cortando compras innecesarias. Sabemos que la corrupción es enorme, tendrá que el gobierno también tratar de ver cómo pone mucha más atención en los controles. Ojalá el gobierno pueda mandar una iniciativa legal a la Asamblea para que la Contraloría regrese al control previo. Ajá. El tema de subsidios, la eliminación y desperdicio de subsidios en combustibles que tenga que vincularse contrabando también tiene un espacio importante. Le va a ayudar al gobierno a la caída del precio para montar el esquema nuevo de precios en la economía de combustibles y eliminar el subsidio, que eso tiene más que un impacto a corto plazo, un impacto a largo plazo que es tremendamente positivo para la economía. Muchas gracias, economista Ortiz, por su punto de vista. A ustedes, saludos cordiales. Muchas gracias. Agradecemos al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, por ofrecernos su visión, su punto de vista y comentarios en torno a las últimas decisiones de aprobar 2 propuestas de ley en materia económica enviadas por el Poder Ejecutivo en la Asamblea Nacional y que ahora también deberán tener el criterio del presidente de la República antes de que entren en vigencia plena. 7 de la mañana.